Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 34. Niños cantando. El mes de noviembre tuvo sus altibajos. La primera semana, Severus sintió que progresaba cuando Geunog lideró al equipo de Quidditch a una victoria fácil contra los Gryffindors en el primer partido de la temporada, y toda la casa lo celebró junta en la sala común. Incluso Bryce Jones, nacido de Muggles, algo poco común. Luego hizo su viaje a Privet Drive y se sintió aún mejor. Luego, las cosas empeoraron cuando la mitad de los Slytherins de séptimo año terminaron en la enfermería por una botella de vino ilegal con un soporífero de larga duración. Sospechó de Augusta, suponiendo que esto era realmente el vigilantismo que parecía dirigido contra los matones puristas de sangre más refractarios. Pero no tenía pruebas. También podría ser Gwenog, quien discretamente se apropió de la asignación de Augusta para sus propios fines, o podría ser Erika, con una actitud protectora furiosa y descarada. O cualquiera con una venganza. Lo bueno es que, para cuando Poppy finalmente le dio el alta a Vivian una semana después, los de primer año ya no parecían temerles a sus compañeros de piso. Supuso que nadie les había dicho exactamente por qué sus enemigos estaban en la enfermería. Todos eran demasiado guapos y de mirada inocente como para apoyar u ocultar un complot como este. El veneno no era lo que tenía en mente cuando le dijo a Augusta que pusiera orden en la casa, pero no podía discutir los resultados. El sombrero seleccionador sí podía, y lo hizo, con mucha insistencia. Desaprobaba enérgicamente la falta de interés de Severus en identificar y castigar definitivamente al envenenador. Por su parte, a Severus le daba igual si Augusta o algún otro prefecto habían orquestado el envenenamiento. No se causó ningún daño permanente, y se evitó bastante daño potencial. Solo le interesaba excluir a los candidatos que pudieran repetir algo así, y con mayor imprudencia. Es decir, a los Gryffindors y a los estudiantes más jóvenes de Slytherin con verdaderos rencores hacia las víctimas. Por suerte, no encontró motivos para sospechar de Bryce ni de ninguno de los sospechosos habituales. Al menos alguien había tramado algo más grandioso de lo habitual con la sutileza suficiente para resultar interesante. Les dijo a los padres descontentos que sus hijos no deberían haberse sentido con derecho a beber en las instalaciones del colegio, ni siquiera siendo mayores de edad. Aunque el sombrero había sido útil en las conversaciones de Severus con sus alumnos más jóvenes, tanto Slytherin como no Slytherin, también era estresante tener el constante recordatorio de su imposible misión para reformar la casa Slytherin, literalmente agobiándolo cada día, señalando sin tacto todo lo que podría estar haciendo mejor. Con alivio, le devolvió el sombrero a Albus para que lo usara durante el breve mes de diciembre. Conservaría el sombrero y todas sus asociaciones durante un mes más después de Navidad. Severus no necesitaba que el maldito chisme le murmurara al oído durante los exámenes de fin de trimestre. Durante las 2 últimas semanas del trimestre, solo quería centrarse en los estudios. Estaba decidido a que ningún estudiante se perdiera las preguntas de teoría de pociones este año, excepto quizás los más estúpidos de las clases de primero y segundo año. Diciembre fue, en general, más tranquilo que noviembre en la casa Slytherin. Lo llamaron para ocuparse de menos incidentes, y Slytherin acumuló suficientes puntos de la casa como para ascender al segundo puesto. No sabía si esto se debía a su dedicación, a la alegría festiva, a Augusta, a Gwenog o a algún otro posible heredero de Slytherin. Quizás incluso fuera su propio estado de ánimo. Por primera vez que recordaba, ansiaba con ilusión las vacaciones de Navidad. Estaba de visita en Surrey el último día del trimestre y, en su anticipación, se encontró ignorando ciertas infracciones molestas, aunque no del todo dañinas, como correr por los pasillos más de lo habitual. Llegó el día. Los alumnos se fueron, y Severus también. Se reunió con los Dursley en su casa y, emocionado, les dio a Harry y a Dudley fuertes abrazos. Luego, los 5 se dirigieron a la escuela primaria local para su obra de Navidad. Severus recordaba que no le gustaba la obra de Navidad cuando estaba en primaria con Lily, pero admitía que se debía principalmente a que había sido un niño impopular, infeliz y acosado. Ser obligado a actuar en el escenario, donde su pobreza y barra o sus moretones faciales quedarían a la vista, no era una posición cómoda. Ser obligado a celebrar una festividad que, en su mayoría, causaba mayor estrés y abuso a su familia le parecía injusto. El hecho de que pasara todas las obras formando parte del coro infantil mediocre no pasó desapercibido para los estudiantes más extrovertidos y talentosos, quienes encontraron en sus reservas e incomodidad más argumentos para burlarse.
El único año que realmente esperaba con ilusión la obra de Navidad del colegio era, por supuesto, el año en que seleccionaron a Lily para interpretar a Mary. Ella había sido tan feliz, y su alegría se le había contagiado, aunque solo fuera un poco. Harry y Dudley, por supuesto, eran demasiado pequeños para ofrecer una actuación impresionante, pero aún así estaban eufóricos. Su entusiasmo, como contó Petunia en el diario Protean, era lo que hacía que Severus lo esperara con ilusión, a pesar de sus dudas. Su escuela se había unido a la escuela primaria local. Mientras que los niños mayores tenían los papeles con diálogos y sin duda dirigirían el coro, los pequeños cantarían villancicos y algunos se disfrazarían de animales para el Belén. Harry y Dudley iban a ser corderitos lanudos. Le enseñaron a Severus los disfraces que Petunia les había confeccionado con orgullo, hechos a mano con fundas de almohada viejas y papel de seda arrugado. Dejaron a los niños al cuidado de su maestra y buscaron asientos cerca del centro del pequeño auditorio. Severus disimuló una sonrisa al oír los fuertes susurros tras el llamativo telón rojo del escenario. Los maestros tardaron unos buenos 10 minutos en reunir a todos los niños en sus lugares. Alguien tocó unos acordes introductorios en un piano metálico, y el telón se levantó al son de Noche de Paz. El canto fue bastante terrible. Algunos niños eran bastante buenos y podían interpretar la tierna melodía con gran belleza, pero quedaron eclipsados por el coro de cantantes demasiado ruidosos, nasales y desafinados. La cosa empeoró con alegría al mundo, ya que el ritmo más rápido también se desvaneció. La mediocridad de la actuación, de alguna manera, alivió la tensión que Severus aún sentía con sus recuerdos de infancia sobre estas cosas. La comedia de errores era demasiado graciosa como para despertar su antiguo resentimiento. Severus cometió el terrible error de mirar a Vernon, que estaba sentado entre él y Petunia. La nariz de Vernon ya se estaba poniendo peligrosamente morada. Además, entrecerraba los ojos más de lo habitual. Petunia sorprendió a Severus mirándolo y entrecerró los ojos peligrosamente, advirtiéndole en silencio que no se riera. Vernon debió de notarlo. Su rubor se intensificó y su bigote se contrajo. Severus volvió con cuidado su atención al escenario y adoptó una expresión de perfecta neutralidad. La mantuvo durante todo el tiempo que cantó Pequeño pueblo de Belén, Ewell Manger y Jingle Bells. Se desanimó un poco cuando todos los niños pequeños, incluidos Harry y Dudley, olvidaron alegremente la letra de los últimos versos de los 12 días de Navidad. 10 la 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 la, 9 la 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 la, 8 la 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 la, 7 la 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 la, 6 la 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 la, 5 rincones dorados. Después de eso, hubo un pequeño interludio para la obra de la Natividad, que consistía en un niño y una niña de unos 9 años leyendo una narración insulsa y vagamente arcaica, sin la inflexión suficiente para dotar a la escena de gravedad o misterio. Hace mucho tiempo, una joven llamada María vivía en un pueblo llamado Nazaret. Un día, un ángel del Señor se le apareció. Otros niños en edad escolar alternaban la mímica de cabalgar por Oriente Medio con diálogos poco convincentes. Era tan aburrido como cuidar una hornada de gusanos de la seda en estofado hasta que finalmente llegaron a la parte de los pastores, momento en el que Harry, Dudley y su amigo Pierre se subieron al escenario a rastras, detrás de un grupo de niños mayores con batas, palos y toallas atadas a la cabeza. Los disfraces de oveja de Harry y Dudley eran claramente superiores al de Pierce, que en realidad era solo una funda de almohada y un gorro de peluche. Estrellas del espectáculo, en realidad. La obra terminó con todos los personajes reunidos en el establo y un coro más pequeño y talentoso, compuesto solo por estudiantes mayores, cantó ¿Qué niño es este? Severus se unió a los aplausos corteses, se levantó y se ofreció a ir a buscar a Harry y Dudley. Técnicamente, aún había más después del intermedio, pero la participación de Harry y Dudley ya no era necesaria, y una mirada a Vernon confirmó que ninguno de los dos estaba preparado para soportar una actuación estridente de una orquesta juvenil. Solo saludos, dijo Petunia en tono de advertencia, mirando a Severus y a su esposo. No soñaría con otra cosa después de una actuación tan conmovedora, dijo Severus secamente. Un testimonio tan poderoso del misterio divino. Quizás me convenza de convertirme. Y yo soy un hipopótamo, rió Vernon. Vamos, Seth. Nos vemos en la puerta. Severus asintió y se abrió paso a codazos por el pasillo hasta donde los niños más pequeños estaban agrupados alrededor de su maestra, una mujer joven de cabello castaño que quizás era demasiado efusiva en sus elogios a los esfuerzos de sus estudiantes. Harry vio primero a Severus y tiró de Dudley hacia el final del grupo. Tío Seth. ¿Nos viste? Sí. La oveja más magnífica que he visto.
Por un instante, pensé que ambos, milagrosamente, dominaban el arte de la transformación ovina. Y todos cantaron con la dulce voz de los serafines. Me sentí transportado. Harry rió y se volvió hacia su maestro. Mi tío Zeph sabe las palabras más difíciles. Las palabras más importantes del mundo. Asintió Dudley. Ya veo. Debe ser muy listo. La joven sonrió y lo miró brevemente a los ojos. Extendió una mano para que la estrechara, pero al mismo tiempo apartó la mirada para arrebatarle el collar a uno de sus otros animales errantes con la otra mano. Alice Rutherford. Un placer conocer al famoso tío Zeph. Harry habla mucho de ti. Joseph Evans. El placer es mío, dijo. Pero no lo entretendré. Parece estar muy ocupado. Son un montón. Andrew, quédate a mi lado hasta que llegue tu mamá, ¿entiendes? No te lo diré otra vez. Severus sonrió. Feliz Navidad, señorita Jones. Harry, Dudley, vámonos. Petunia y Vernon nos esperan atrás. Tomó las pequeñas manos de Harry y Dudley y los acompañó. Tío Zeph, ¿quién es Serafín? ¿Ella canta discos navideños? ¿Qué? ¿No quién? Serafín es el plural de serafín. Piensen en los serafines como ángeles de 6 alas. Hubo mucho debate en la comunidad histórica mágica sobre si los serafines y otras extrañas figuras angelicales de la tradición judía eran reales, y de ser así, ¿qué eran exactamente, ya que no existía tal criatura o ser en la época moderna? El candidato principal era un ave de trueno extraviada, aunque nadie sabía qué habría estado haciendo uno de ellos en el continente equivocado hace 2600 años. La siguiente mejor opción era un pariente extinto de las sirenas griegas llamado Apkallu, originario de Asiria, con cuerpo humano pero cabeza y demasiadas alas de águila. Genial. ¿Era ovino? La palabra latina para relativo a las ovejas. ¿Era latín? El latín es la lengua de la antigua Roma, que llegó a dominar toda la actividad académica en toda Europa durante la Edad Media mediante el derecho de conquista, el proselitismo y la protección de la alfabetización. Sigue siendo la base lingüística dominante de la jerga científica. Vivimos en Europa. Más o menos. ¿Qué era Roma? ¿Fue una conquista? ¿Era prosaica, esa palabra? ¿Había basura en el mar? ¿Qué jerga? Hora de ser un diccionario andante. Sorprendentemente, a Severus no le importaban mucho estas interminables preguntas, probablemente porque a Harry y Dudley les interesaban sus respuestas y nunca lo cuestionarían. Respiró hondo. Roma es una ciudad de Italia que fue la base de un vasto imperio que abarcó gran parte del Mediterráneo y Europa hace mucho tiempo, extendiéndose por el sur y el este hasta Egipto y por el norte y el oeste hasta Inglaterra en su máxima extensión. Vivimos en Inglaterra. Sí. La conquista es la adquisición de la propiedad ajena mediante la guerra. ¿Eso no es robar? Por lo general, sí. Robar es malo. Generalmente, sí. El proselitismo es el acto de difundir tus propias creencias apasionadas a un grupo que no las comparte con la intención de convencerlos de que se conviertan a tu fe u opinión. Llegaron a la altura de los Dursley. Zeph, ¿qué demonios les estás enseñando? Preguntó Vernon. Vocabulario. Preguntaron. ¿Qué vocabulario? Intervino Dudley amablemente. Vernon rió entre dientes. Petunia se abalanzó y besó primero a Dudley y luego a Harry en las mejillas. Estuvieron maravillosos, queridos. El tío Zeph dijo que éramos ovinos y Serafín, dijo Harry con orgullo. Vernon arqueó una ceja y miró a Severus con expresión interrogativa. Ovejas y ángeles, dijo Severus con inocencia. Bien. Vernon asintió sabiamente, con el bigote moviéndose. Vamos, chicos, dijo Petunia con ánimo. Les tocará dormir en cuanto lleguemos a casa. ¿Podemos quedarnos a comer paja de oca? No. Los chicos la siguieron obedientemente a pesar de sus protestas. Harry volvió a agarrar la mano de Severus y tiró de ella. ¿Qué vocabulario? Preguntó en cuanto Severus lo miró. Severus sonrió y se agachó para recoger al niño y llevarlo al coche. El vocabulario de una persona se define por la cantidad de palabras que conoce. Tienes el vocabulario más grande. Sí, y algún día tú también lo sabrás. A ver, la alfabetización es la capacidad de leer. Y la jerga es un tipo especial de vocabulario que se usa en el trabajo, pero no en el lenguaje común. Tu tío Vernon conoce mucha jerga gerencial y de ingeniería que yo desconozco. En realidad, Severus sonrió con picardía. ¿En serio? Vernon, dinos un término de ingeniería, ¿quieres? Sí, papá. Exclamó Dudley entusiasmado, saltando un par de veces. ¿En serio? Murmuró Petunia en voz baja.
Ustedes, los hombres, serán mi perdición. Severus decidió creer que lo decía con cariño. Bien, bien. Déjame pensar en una buena, dijo Vernon, sonriendo ante la consternación de su esposa. ¿Qué te parece ajuste de par? ¿Qué fue eso? Es la parte de un taladro eléctrico que controla cuánta fuerza estás utilizando. ¿Ves? No lo sabía, le dijo Severus a Harry. Harry sonrió y lo abrazó con satisfacción. Te amo, tío Seth. A Severus se le encogió el corazón. Bajó un poco la voz al responder. Yo también te amo, Harry. Capítulo 35. Los pájaros y las abejas. Petunia sonrió después de que Severus se fuera. Había usado un hechizo para comprobar su embarazo a petición suya, después de acostar a los niños. Era una niña sana, dijo. Una niña. A Vernon le había gustado la idea de tener otro niño correteando por la casa, pero Petunia estaba emocionada de tener una niña en camino. Todavía tendrían que esperar un mes más o menos antes de poder decirles razonablemente a los padres de Vernon el sexo del bebé, pero era tan maravilloso saberlo ahora, un pequeño secreto para que ella y Vernon compartieran. ¿Y los niños? Planeaban avisarles a los niños sobre su inminente hermanito para Navidad, y no estaría de más decirles también el sexo. Los niños de 4 años apenas entendían el concepto de embarazo, y mucho menos el momento previsto para la determinación del sexo en las ecografías gestacionales. Y si los niños hablaban de ello con Marge u otros, bueno, los adultos no verían nada anormal en la confianza imprevista de un niño. Deberíamos repintar la habitación del bebé, dijo Vernon después de un rato. Seguía sentado a su lado, con una mano sobre su hombro y la otra apoyada en su vientre. ¿Qué habitación será ahora la habitación de los niños? Preguntó Petunia. Supuso que Vernon no planeaba desplazar a Dudley. Deberíamos comprarles literas a los niños. Les encantarán. Entonces supongo que es la habitación de Harry. Podemos reformar la habitación de invitados si lo prefieres, Pet, pero creo que sería mejor dejarla como está. ¿Recuerdas cuando tu madre vino el primer mes después de que naciera Dudley? Marge o alguien podría venir a ayudarnos de nuevo un tiempo. Quizás no pueda tener más de 1 o 2 semanas libres en el trabajo, Petunia podría preferir pedirle ayuda a Rachel o a la señora Polkis, o incluso a Arabella, en lugar de a Marge, quien sin duda querría traer un perro, pero entendió la idea de Vernon. Conseguiremos literas para la habitación de Dudley, afirmó. Tamaño individual, con barandillas en la litera de arriba. Para entonces, los niños serán lo suficientemente grandes para ellas. Y la habitación de los niños puede ser de un morado claro esta vez, como la banda de tu vestido de novia. Petunia rió entre dientes. El tono de Vernon era más natural que soñador o romántico. Ese era el tipo de hombre que era, ocultando su encanto bajo una apariencia brusca la mayor parte del tiempo. Sin embargo, ella sabía que estaba ahí. Era una de las pocas que lo veía. Ni Lily ni sus padres habían llegado a conocer a Vernon lo suficiente como para reconocerlo. ¿No quieres complacer a tu madre y que sea rosa?, sugirió en broma. Dorothy Dursley le había rogado una y otra vez a Petunia que cambiara el color de la boda. Petunia se había negado porque pensaba que el rosa desentonaría terriblemente con el pelo rojo de su madre, y el de Lily, pero las hermanas estaban enemistadas porque James insultó a Vernon, así que Petunia, petulante, la excluyó de la fiesta hasta que James se disculpara, cosa que nunca hizo. Además, era su boda, y a ella le gustaba el morado. Creo que sería mejor complacerte. Recuerdo lo irritable que te ponías cuando estabas embarazada de Dudley. Ella sonrió y puso su mano sobre la de él. ¿Y si quiero amarillo? Me sorprenderé. Podríamos complacer a Harry y Dudley y hacerlo de todos los colores. Podemos tener flores de todos los colores para decorar los revestimientos de madera, ofreció Vernon como compromiso. Eso suena encantador, en realidad. ¿Qué te parece un nombre floral, como el que tu familia usa para las mujeres? Se aventuró Vernon. Yo, quizás. No quiero ponerle el nombre de mi madre ni de Lily directamente. Sería demasiado arriesgado, creo. Pero quizá podamos encontrar algo más apropiado. Me gusta la tradición. Yo también. Y estoy de acuerdo. No quiero ponerle un apellido, ni siquiera de mi parte. Aunque también estoy abierto a otros nombres habituales. Todavía tenemos 6 meses para pensarlo, ¿sabes? Vamos a encontrar algo perfecto. Decidieron contárselo a los niños en Nochebuena, cuando solo estuvieran los 4 en casa. Marge y Seth llegarían temprano al día siguiente, y Marge y Vernon llevarían a Dudley a Londres a visitar a los abuelos. Cuando llegó la hora, Petunia se preguntó si, después de todo, deberían esperar hasta la mañana.
Los niños estaban muy emocionados por la Navidad y sus esperados regalos, y estaban ocupados bajando casi todas las almohadas de la casa a la sala para construir un fuerte junto al sofá desde el que planeaban espiar a Papá Noel. Parecía una pena interrumpir su ambiciosa empresa. Sin embargo, Vernon no se desanimó. Metió la mano entre los cojines, siguiendo las risitas, y sacó a los dos niños del montón para depositarlos a ambos lados de Petunia. Chicos, quédense quietos un momento. Tenemos algo que decirles. Y algo para darte, añadió Petunia. Pero aún no es Navidad, señaló Harry. Dijiste que teníamos que esperar hasta Navidad. Esto es especial. Dudley se enderezó al instante. Vernon sonrió y trajo la caja que habían comprado para los niños. Se la pasó a Petunia, quien la puso en su regazo. Es para los dos. ¿Quién quiere abrirla? Yo. Respondió Dudley de inmediato y como era de esperar. No esperó a que Harry discutiera, sino que empezó a rebuscar en el papel de regalo rosa y azul. Enseguida levantó la tapa. Tanto él como Harry miraron dentro de la caja. Fue Harry quien metió la mano y sacó la muñeca. Es una muñeca. Eso es para chicas, señaló Dudley, sonando decepcionado. Son para niños y niñas, para jugar y practicar, corrigió Petunia. Los niños la miraron con curiosidad, y ella sonrió. Cuando mamás y papás se quieren mucho, pueden decidir tener un bebé. De ahí vienen ustedes dos. Bueno, mamá y papá decidieron que deberíamos tener otro bebé. Vas a tener una hermanita. Pero es una muñeca, señaló Harry sin comprender. Vernon se rió entre dientes. Te dije que esa cosa solo los confundiría, Pet. También se había opuesto a la idea porque las muñecas eran un juguete demasiado femenino para los niños pequeños. Petunia suspiró. Su marido podría tener razón en ambos aspectos. Pero, si Harry y Dudley no lo querían, lo guardaría para dárselo a su hija dentro de unos años. ¿Recuerdan cuando nació la hermana pequeña de Pierce? Dudley entrecerró los ojos, pensativo. ¿Eso creo? Harry se encogió de hombros, aunque, claro, no conocía realmente a los Polkis ni a ninguno de los otros vecinos hasta ese mismo verano. ¿Recuerdas haber visto a la señora Polkis a principios de ese año? Dudley asintió. Engordó muchísimo y luego adelgazó de nuevo. Eso es porque estaba embarazada. Las mamás llevan a sus bebés dentro de sus barrigas hasta que están listos para nacer. Oh. Dudley contempló esta nueva información. Mientras tanto, Harry miró a Petunia con otros ojos. ¿Tienes un bebé en la barriga? Preguntó finalmente con la boca abierta. Dudley levantó la cabeza de golpe. Petunia asintió, contenta de que lo estuvieran entendiendo. Pero no estás gorda. Objetó Dudley. Vernon volvió a reír. El bebé aún es muy pequeño, Duders. Pero crecerá, y también la barriga de mamá. Toma. Esta es una foto de mamá cuando estaba embarazada de ti. Les mostró a los chicos un álbum de fotos para que lo revisaran. Petunia sonrió para sí misma al verlo. Hojeó las páginas mostrando su barriguita que crecía gradualmente, culminando con la foto de ella y Dudley en el hospital. La evidencia fotográfica resultó convincente. Es igual que en la obra de Navidad, observó Dudley. Petunia recordó de repente que la niña que había interpretado a Mary se había pasado la mitad de la obra con una almohada abultada debajo de la camisa antes de cambiarla por una muñeca. En aquel momento le pareció una tontería. Seremos hermanos mayores. Gritó Harry triunfante. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Preguntó Dudley. Aún no lo hemos decidido, explicó Vernon. Pensaremos en uno en los próximos meses. ¿Qué hacemos con esto? Preguntó Harry, levantando la muñeca. Bueno, puedes aprender a sostenerla con cuidado y a vestirla. Y ustedes dos podrán ponerle nombre a su muñeca. Oh. Así que este es el bebé de Dudy y mío. Más o menos, sí. Harry miró fijamente a la muñeca. Bajo su intensa inspección, los ojos pintados parpadearon inesperadamente. Los labios, que habían formado una especie de puchero, se suavizaron y se transformaron en una sonrisa feliz y desdentada. El efecto era más misterioso que tierno, por desgracia. Detrás de los niños, Vernon hizo una ligera mueca. Dudley se inclinó sobre ella para verla mejor, pero al menos no parecía nervioso. Harry jadeó de alegría y cogió la muñeca, sosteniéndola frente a él. Sus pequeños puños lo saludaron y sus pies patearon, sorprendentemente similares a los movimientos de un bebé de verdad. Enséñame a sujetarla, tía Petunia. Claro, claro, Harry, logró decir Petunia.
Les explicó primero a Harry y luego a Dudley cómo sujetar correctamente al muñeco de plástico que se retorcía como si fuera un bebé de verdad, y luego les mostró los dos conjuntos que venían con él. Los chicos escucharon atentamente. Entonces Dudley se apresuró a colocar el muñeco, que se puso rígido de nuevo en cuanto Harry divagaba, bajó el brazo para que todos pudieran desaparecer de nuevo en el castillo de almohadas. Una vez que se perdieron de vista, riendo de nuevo, Petunia se encogió de hombros mirando a Vernon con impotencia. Creo que salió bien, salvo por la magia. Esa parte fue desconcertante. Asegúrate de que no lo lleven a la escuela, coincidió Vernon. Y dile a Harry que tampoco anime los juguetes de sus amigos. También se lo comentaré a Severus. Quizás haya una manera de evitar que lo anime. ¿Te imaginas lo que diría Marge si lo viera? Vernon asintió. Obra del diablo o de la bebida. Una cosa o la otra. Me aseguraré de que se quede arriba mañana. ¿Cuánto tiempo más permitiremos que esto continúe? Señaló la pila de almohadas temblorosas. Es hora de que se vayan a dormir. Me imagino que pronto se quedarán dormidos. Los llevaré arriba cuando lo hagan. Deberían cepillarse los dientes, dijo Petunia. Vernon se encogió de hombros. Es Navidad, cariño. Volvió a encender el televisor y cambió de canal hasta que llegó a uno que transmitía una película navideña. Ella sonrió y se acurrucó a su lado. Supongo que un día con las encías sucias no vendrá mal. Capítulo 36. Juicios del jefe de casa. Severus estaba sentado en su escritorio bebiendo champán en la taza original que Chiara Lobosca le había regalado inesperadamente por Navidad. Supuso que era en agradecimiento por permitirle observar mientras preparaba la poción de diciembre. Era muy brillante, y el esmalte recorría todos los colores del arco iris. En un lado se leía la frase lágrimas de mis alumnos, en letras grandes y amables. Era una combinación tan peculiar de mensaje y diseño que sospechó que ella misma había encantado una taza común, o con la ayuda de un alumno de último año. Era, con diferencia, el regalo más inusual que había recibido. El más interesante probablemente fue la selección de libros que Petunia le había regalado. El manual para la atención de la salud mental de víctimas de desastres, el manual de psicología adolescente y trauma psíquico. El mejor regalo fue no tener que suspender a ningún alumno por malentendidos fundamentales sobre los principios básicos de las pociones en los exámenes de mitad de curso. Todos los fallos se debían a los detalles, y un porcentaje menor del que solía ver. De hecho, se acercaba a una curva normal de pases para todas sus clases, por primera vez en su carrera docente. De ahí el champán, sobrante de la fiesta de Año Nuevo en la sala de profesores. Llamaron a la puerta de su oficina. Rápidamente desilusionó a la taza y también al sombrero seleccionador antes de llamar a quien quiera que fuera para que entrara. El sombrero se rió disimuladamente de él. Se había burlado de él por haber recibido la taza cuando Albus se la devolvió ayer, luego por guardarla y usarla, y ahora por esconderla. No había forma de complacerlo. Fue una estudiante la que entró en la sala, a pesar de la hora del primer día de regreso. Gwenock Jones. Saludó con un gesto. Señora Jones, ¿en qué puedo ayudarla? Ella le sonrió. Feliz año nuevo, señor. Hay un par de cosas que quería comentarle antes del toque de queda, si tiene un momento. Le hizo un gesto para que se sentara y esperó a que continuara. Para empezar, hablé con Augusta durante las vacaciones. Oh. Me ha dado permiso para asumir el liderazgo de la mayor parte de la casa en su nombre mientras ella se centra en mantener a algunos de sus compañeros fuera de problemas. Severus resopló. No le cabía duda de que ese arreglo era enteramente idea de Gwenock. Suponiendo que Augusta entendiera el poder que estaba cediendo, era aún más perezosa de lo que Severus había pensado. Gwenock sonrió. Con eso en mente, tenía algunas ideas que comentar contigo. Ella es la envenenadora. Gritó el sombrero silenciosamente en su oído. Al parecer, había seguido obsesionado con eso durante todo el tiempo que estuvo con Albus, y volvió a él con múltiples acusaciones molestas. Severus no estaba necesariamente en desacuerdo con Gwenock, pero tampoco le respondió al sombrero. De hecho, si el sombrero tenía razón, estaba bastante satisfecho con Gwenock. Te escucho. Malvado y manipulador murciélago. Igual que Salazar. Cállate. Selló su mente por completo con oclumancia, reduciendo el sombrero a un estado inerte para poder atender a su estudiante sin distracciones. He decidido que los prefectos hagan un recuento en los dormitorios antes del toque de queda. Ravenclaw ya lo hace. De hecho, todas las casas deberían hacerlo. Debería facilitarnos las patrullas.
Si el año que viene te conviertes en delegada, puedes convertirlo en un requisito para toda la escuela. Ella le sonrió y continuó. Creo que la orientación vocacional que recibimos los de quinto año llega demasiado tarde, ya que nuestras asignaturas optativas ya están definidas. Después de hablar con Erika, Félix, Brice y algunos otros, me gustaría organizar una sesión de preguntas y respuestas para los de segundo año alrededor de marzo para ayudarlos a elegir las asignaturas optativas de forma más adecuada. Severus reprimió una sonrisa. El grupo de discusión improvisado de Wenok para este asunto estaba bien elegido. Erika era sin duda la prefecta que mejor conocía a los de segundo año. Félix cursaba la mayoría de las asignaturas optativas y era el sagrado 28, bajo la estrecha vigilancia de su familia. Brice, como hijo de Mugles, representaba el polo opuesto de Félix en cuanto a orientación y apoyo familiar. ¿Qué tienes en mente exactamente?, preguntó con neutralidad. Creo que los prefectos de sexto año serían los más indicados para dirigir la sesión. Ya hemos pasado por orientación profesional y no tenemos que preocuparnos por estudiar para los timón y los éxtasis. Burke está dispuesto, sobre todo si yo hago la mayor parte de la preparación. Me gustaría tener al menos un prefecto de cada casa. Severus arqueó las cejas. ¿Te refieres a que esto será para todos los de segundo año, no solo para nosotros? Wenok le sonrió radiante. Su expresión inocente no concordaba con el brillo calculador de sus ojos. Claro. No solo los de segundo año se beneficiarían de un consejo. Yo haría una sesión abierta. No puedo obligar a los que no son de Slytherin a venir, pero sería de mala educación excluirlos, ¿no crees? Su tono ahora era santurrón. Además, es una buena oportunidad para que los de tercer año empiecen a hacer contactos fuera de la casa y fomenten la cooperación entre los de tercer año y los prefectos. Severus sonrió. Esto era claramente parte de su plan para conseguir el puesto de prefecta. Es una idea excelente, y te apoyaré ante el resto del personal. Tienes toda la razón en que no deberíamos sobrecargar a los de séptimo con la tarea. Eso arriesgaría a que los actuales prefectos usurparan el control del proyecto. Severus confiaba en que Wenok podría plantar cara a los demás prefectos de sexto. Me gustaría ver una propuesta por escrito sobre los temas que abordarás, las preguntas que anticipas, encuesta a nuestros propios alumnos de segundo y tercer año, y cómo podrías responder a las preguntas. Te lo entregaré la próxima semana y hablaré con los otros prefectos una vez que hayas firmado. Le pediré a la profesora McGonagall o al director que lo aprueben también para usted. Estaba seguro de que cualquiera de los dos lo haría sin pensarlo mucho. La idea era buena y no le generaba trabajo extra al personal. ¿Qué más? Creo que deberíamos aumentar la participación de nuestra casa en los clubes extracurriculares, además del Quidditch. Daría a la gente más oportunidades de competir fuera de la sala común. Y así reduciría algunas de las peleas internas. Quizás. Me gustaría ver a estudiantes de Slytherin al frente de todos los clubes dentro de unos años, continuó. Severus entrecerró los ojos ligeramente. Se preguntó si Wenok había deducido su gran ambición por la casa Slytherin y si lo estaba complaciendo con esto. No me opongo a que los estudiantes participen en actividades extracurriculares aprobadas, siempre y cuando sus cursos regulares no se retrasen, dijo. ¡Genial! Con eso en mente, nos preguntábamos si te interesaría ser el profesor patrocinador de un club de duelo. Severus entrecerró aún más los ojos y no dijo nada. Wenok no se dejó intimidar en absoluto por su expresión y continuó. Había un club hace años, pero, por lo que sé, prácticamente terminó cuando el profesor Dumbledore empezó a tener problemas para retener a un profesor de defensa durante más de un año, porque era el profesor de defensa quien lo dirigía antes. Hay muchos estudiantes de último año que se sienten retrasados en defensa debido a la rotación y les encantaría aprender duelo contigo. Y quizá también lo disfrutara. ¿Cuál era el truco, aparte de más trabajo? El profesor Flitwick podría estar más cualificado como ex campeón de duelo, señaló con indiferencia. Solo está más cualificado en teoría, dijo Wenok con seguridad. Y ya dirige el coro de ranas, los clubes de magia y música mugle, y el de lengua galimatías. Además, patrocina el club de encantamientos, aunque no dirige las reuniones. Tú solo patrocinas el club de pociones. Porque era un requisito para su nombramiento en la facultad. Solo asistía a la primera y a la última reunión de cada año. Creo que nos levantaría la moral si nuestro jefe de casa patrocinara otro club. Además, sonrió con picardía, conozco a algunos alborotadores que estarían interesados en caerte bien si eso significara aprender algunos de los hechizos que estabas usando en la sala común al principio del trimestre.
Pensé que si estás a cargo del club, tendrías todo el derecho a imponer requisitos de entrada estrictos, como que los estudiantes tengan que aprobar sus otras asignaturas y se les prohíba la entrada si los pillan peleando en los pasillos. Sin duda, Wenok se aseguraría de informar a esos alborotadores quien lo había convencido de fundar el club. ¡Qué chica tan lista! Y tenía razón de nuevo. Un club así beneficiaría a la escuela en general. Pensé que los prefectos que sacaron 1 en sus exámenes de defensa podrían ser los oficiales del club por defecto y sus asistentes principales, ya que empezamos a mitad de año, dijo. Lo que significaba, por supuesto, que Wenok sería oficial y que Augusta no. Resopló de nuevo. Veo que lo tiene todo resuelto, señora Jones. Sacó un rollo de pergamino de su bolso. Incluso te prepararé la propuesta. Lo aceptó, perplejo. Lo consideraré. ¿Hay algo más? Solo una cosa más. Me preguntaba si tenías algo más planeado para la competición del heredero de Slytherin. Sí. Tengo una urna preparada que colocaré en la sala común el lunes. Publicaré los resultados de esta votación inicial en el tablón de anuncios dentro de una semana. Estos no serán los resultados finales, sino un punto de partida desde el cual se espera que quienes estén a la cabeza se posicionen mejor y compitan. Sonrió al ver su leve ceño fruncido. Espero que esto no arruine tus planes de arrasar con la mayoría de los años inferiores sin que tus competidores se enteren. Se encogió de hombros con expresión irónica. No esperaba que me lo pusiera tan fácil, señor. No. Quienes tienen talento y ambición deben aprender a vivir con objetivos en la espalda. Como usted diga, señor. Eso es todo lo que quería preguntar. Buenas noches entonces. Y gracias por su diligencia. Buenas noches. En cuanto ella se fue, él abrió su mente. El sombrero farfulló indignado. Severus simplemente recordó la conversación, permitiendo que el sombrero viera lo que se había perdido. Tras un momento, observó. ¿Estás orgulloso de ella? Yo soy. Ella es lo que esta casa debería ser. Tenía algunas buenas ideas, admitió el sombrero a regañadientes. La maldición del puesto de defensa es una terrible plaga para la escuela, de la que no me había dado cuenta hasta este año. La maldición fue una plaga para todos. Fue la razón principal por la que Albus estaba tan seguro de que el Señor Oscuro no estaba completamente muerto. ¿De verdad vas a dejar que se salga con la suya usando veneno contra sus compañeros? No tenemos pruebas de ello. Solo porque no lo estás buscando. Yo tampoco. Si hubiera existido una conspiración con consecuencias potencialmente duraderas o fatales contra cualquier estudiante, de Slytherin o de cualquier otro tipo, no me detendría ante nada para encontrar al responsable. Ese tipo de comportamiento solo puede derivar en imprudencia letal o violencia habitual. Si esta conspiración se hubiera llevado a cabo solo por una pequeña venganza o un indulto temporal, tampoco la toleraría, por la misma razón. Pensar que se llevó a cabo con un propósito mayor y con la clara intención de evitar daños duraderos me tranquiliza. Y sospechaba que, si buscaba pruebas contra Wenok, todas apuntarían a Augusta o a alguna otra posible candidata, ya fuera por su inocencia o porque había intentado ocultar sus huellas de varias maneras. Probablemente podría encontrar pruebas si quisiera, pero entonces se vería obligado a castigar al responsable. Tampoco deseaba enseñarle a Wenok a engañarlo, no este año, ni avivaría las llamas de su propia enemistad con Augusta. Sabría que él y el sombrero estaban equivocados en sus sospechas si sus alumnos de 7º año fueran atacados nuevamente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por otro golpe en la puerta. Wenok la abrió de nuevo sin esperar permiso. Esta vez, su expresión no era de satisfacción, sino de preocupación. Lo siento, señor. Cuando volví a la sala común, Félix me dijo que faltaba uno en el recuento. Dirk se perdió el banquete. Ninguno de los de 7º año con los que hablé lo vio en el tren ni en sus dormitorios, y está a punto de perderse el toque de queda. ¿Tiene alguna dispensa? No, dijo Severus secamente, levantándose de su escritorio. Gracias por informarme, señorita Jones. Vuelva al dormitorio y pida a los prefectos que lo busquen allí, por favor, a fondo. Si no lo encuentran, me encargaré yo. La acompañó fuera de la habitación y caminaron en direcciones opuestas. Ella hacia la sala común de Slytherin, él hacia el despacho de Argeus. Sacó su varita mientras caminaba. Apúntame. Dirk Prentice, murmuró. La varita giró 3 círculos en su mano antes de soltar una nube de humo y quedarse inmóvil. Maldijo. Dondequiera que estuviera Dirk, estaba tras las barreras. O estaba escondido, o realmente no estaba allí.
Severus se reprendió por no tomarse la asistencia como algo personal en la cena. Debería haber sabido que no debía confiar en el sistema. Debería haber sabido que no debía relajarse demasiado pronto. Era demasiado bueno para ser verdad pensar que todos los estudiantes regresarían de las vacaciones a tiempo 2 años seguidos. Incluso para ti, eso parece pesimista, comentó el sombrero. En absoluto, pensó Severus con tristeza. El año pasado fue una casualidad. Estudiantes han desaparecido durante las vacaciones todos los años durante la última década. Durante la guerra, fueron de todas las casas, por asesinatos, secuestros, huidas de amenazas contra sus familias o reclutamiento de alumnos de séptimo año para unirse a la violencia. Desde que terminó la guerra, casi siempre se trata de ausentismo de Gryffindor, pero los alumnos de Slytherin desaparecidos después de las vacaciones pueden ser suicidios. El hogar de los Prentice no es feliz. Subió corriendo las escaleras e irrumpió en el despacho de Argus sin llamar. Por suerte, el viejo conserje seguía allí, revisando la lista de alumnos que tomó en la puerta y cotejándola con los estudiantes que se habían quedado en Hogwarts durante las vacaciones. Argus, ¿se registró Dirk Prentice? Mi prefecto denunció su desaparición. Argus pasó inmediatamente a la lista de Slytherin al final de la pila. Siempre organizaba las cosas alfabéticamente. Pasó un dedo nudoso por la lista de nombres y negó con la cabeza. No. Lo siento, profesor. Debería haberme dado cuenta antes. Fue Peeves quien me retrasó. Me chocó en lo alto de la escalera principal con un montón de ensayos que robó del despacho del profesor Slinkard. Tardé más de 1 hora en ordenar todo el desorden. ¿Podrías coordinar una búsqueda? No creo que esté aquí, pero tenemos que comprobarlo. Si está aquí, se esconde de un point B. Claro, profesor. Se levantó del escritorio, haciendo una ligera mueca de artritis. Severus salió al pasillo. Expecto Patronum. Albus, falta un estudiante, Dirk Prentice. Subo. Corrió tras su Patronus subiendo 2 tramos más de escaleras hasta el despacho del director. Ratones de hielo. La gárgola se hizo a un lado. Albus lo esperaba, hablando con los retratos. No se registró con Argus, dijo Severus sin preámbulos. Mis prefectos informan que nadie lo vio en el tren, pero no se quedó aquí en Navidad, ni he recibido correspondencia de su familia. ¿Y tú? Albus negó con la cabeza. Envié a Dilys a preguntar a Salmungo. Mientras tanto, podemos llamar al señor Prentice por la red Flu. Severus asintió y se acercó a la chimenea. Tomó una pizca de polvos Flu grises y brillantes y los echó al fuego. Número 6, Paseo de St. Giles, Aberdeen, leyó Albus del enorme registro de domicilios estudiantiles. En cuanto las llamas se tornaron verdes, Severus se arrodilló para meter la cabeza en ellas y repitió la dirección. Cerró los ojos hasta que el remolino de las chimeneas se detuvo. Estaba mirando hacia una habitación oscura. Gracias a la luz verdosa de la chimenea, pudo distinguir tenues detalles. La estructura de la casa parecía estar en buen estado. El suelo era de madera maciza y la luz del fuego se reflejaba en las molduras doradas cerca del techo. Algunos muebles estaban cubiertos con trapos. El resto, y gran parte del suelo, estaban cubiertos de basura. Botellas vacías y rotas, platos sucios, ropa sucia y papeles esparcidos. Y una cabeza encogida y desechada rodó cerca del fuego. Una damisela voló hacia su nido en la esquina. Encantador. Con razón Dirk anhelaba un trabajo en el ministerio para escapar de esta pocilga. Hola. Llamada por la red Flu. Soy el profesor Severus Snape buscando a Dirk Prentice. Esperó, pero no obtuvo respuesta. Gritó un par de veces más, pero finalmente tuvo que rendirse. Sacó la cabeza y se giró para mirar a Albus. No hay respuesta. Podría pasar, pero Alexandra Prentice está en Azkaban por servir al señor tenebroso. La casa podría estar protegida con algo desagradable para quienes intenten entrar sin ser invitados. No hay nadie con su nombre ni descripción en Salmungo, informó la exdirectora de Went, regresando a su figura. El señor Prentice ha aprendido el encantamiento Patronus, Severus. Severus resopló. ¿De Slinkard? No. No esperes que ningún alumno de séptimo lo aprenda en clase este año. El actual profesor de defensa era aún más inútil de lo habitual. No solo era pacifista, sino también incompetente. Su única cualidad, según Severus, era su meticulosa atención a la hora de corregir la gramática de los largos ensayos que les asignaba. Entonces no podrá responder, ¿crees que sería un riesgo para él si nos ponemos en contacto con él? Severus pensó, y luego negó con la cabeza.
No importa con quién esté, sigue siendo un estudiante de Hogwarts. Ni siquiera los partisanos deberían hacerle daño solo porque buscas a un estudiante. Muy bien. Expecto Patronum. Dirk Prentice, si puedes, por favor, informa de tu ubicación al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. El gran fénix plateado flotó un instante y luego se alejó volando por la ventana. Severus respiró aliviado. El Patronus lo buscaba, así que Dirk estaba vivo. Excelente, parece que tu estudiante está bien. Ya es mayor de edad, ¿no? Quizás faltar a clase sea decisión suya. Estar vivo tampoco es lo mismo, Albus. No estaba de humor para el optimismo constante del director, no cuando equivalía a una condescendencia hacia sus Slytherins. La puerta se abrió. Minerva McGonagall entró con el rostro demacrado y los labios apretados. Severus, la señora Jones me informó que no pudo encontrarte. El señor Prentice no está en los dormitorios de Slytherin. También informa que ninguno de sus amigos se ha comunicado con él durante las vacaciones. Al parecer, le enviaron regalos, pero no recibió ninguno a cambio. Severus volvió a maldecir en voz baja. Tomó otra pizca de polvos flu. Tenemos que registrar esa casa. Si tienes que entrar, al menos ve por la puerta principal, Severus, sugirió Albus con una suave risita. Bien. Lo haremos como es debido. Ministerio de Magia. Atravesó la red flu hacia el atrio del ministerio, vacío en ese momento salvo por el guardia nocturno. Dicho guardia no estaba vigilando, sino que andaba a tientas bajo el escritorio. Albus entró por detrás. Severus se acercó al escritorio y golpeó la madera para llamar la atención del hombre. Hay un estudiante desaparecido de Hogwarts, Dirk Prentice, de 18 años, anunció cuando el mago levantó la cabeza, sobresaltado. No se puede contactar con la familia por red flu. Por favor, notifique al auror de guardia que el director Dumbledore y el profesor Snape visitarán la residencia Prentice en Aberdeen. Se dio la vuelta y regresó con Albus. ¿Ha estado alguna vez en Aberdeen? Murmuró. 1 o 2 veces. Albus le ofreció el brazo y Severus lo tomó. Desaparecieron. Capítulo 37. Una visita al submundo. Albus los apareció en el patio de un pub mágico cerca del centro de Aberdeen. No estoy seguro de dónde está el paseo de San Giles, dijo el anciano mago, mirando con tristeza el cartel de cerrado. Ni siquiera era tan tarde, pero quizá el dueño necesitaba descansar después de las celebraciones de Año Nuevo. Aberdeen no tiene un sector residencial dedicado a la magia. No importa, lo encontraremos, dijo Severus con energía. Salió a la calle, miró a su alrededor y se dirigió al establecimiento mugle abierto más cercano, otro bar, transformando su túnica en una gabardina. Gracias a Merlín, estaba oscuro y nevaba suavemente. ¿Está cerca el paseo de San Giles? Le preguntó al marchito camarero. El mugle negó con la cabeza. Entonces necesito su teléfono. ¿Cuál es el número del taxi local? El hombre le entregó una tarjeta plastificada sin decir palabra, mirando por encima del hombro de Severus. Severus miró hacia atrás y vio a Albus de pie en la puerta. La luz naranja de las farolas se reflejaba en su túnica dorada y brillante. Severus suspiró para sus adentros. No era de extrañar que el mugle lo estuviera mirando. Llamó rápidamente al taxi. La recogida estaba prevista en 5 minutos. Le devolvió la tarjeta plastificada al mugle e hizo un gesto con la cabeza hacia Albus. No le hagas caso. Está loco. Se escapó después de la fiesta de disfraces de Año Nuevo de la familia, pensando que seguía en casa, en Edimburgo. Estoy intentando que vuelva con mi primo. El camarero finalmente sonrió. Solo tenía un diente. Ay, entonces bendito seas, muchacho, por cuidar de tu viejo Jean. Severus sonrió tensamente y se fue, tomando de nuevo el brazo de Albus y diciéndole que esperara en el sendero. No hablaron mientras esperaban el taxi, ni durante el corto trayecto a través de la ciudad. Albus parecía contento de inspeccionar el interior del taxi. El anciano mago probablemente no había estado dentro de un automóvil mugle en décadas, si es que alguna vez lo había hecho. Sin embargo, Albus lo sorprendió, sacando varias libras para pagarle al conductor una vez que llegaran. Severus solo había planeado confundir al hombre. La casa era antigua, de piedra. Había un pequeño jardín delantero con fuente y banco de piedra, que probablemente habría quedado muy bonito si alguien se hubiera molestado en podar los setos y los árboles ornamentales en los últimos 5 años. Estaba bastante descuidado, con ramas que sobresalían del camino a la altura de los ojos y numerosos palos crujiendo bajo los pies.
Severus sospechaba que la nieve ocultaba principalmente maleza perenne en ese punto, en lugar de hierbas o flores útiles. Las protecciones resultaron ser menos problemáticas de lo que Severus temía, sobre todo porque la única letal cayó en presencia de su marca tenebrosa. A él y a Albus les tomó solo unos minutos abrir las demás. La casa permaneció en silencio cuando llegaron a la puerta principal. Albus llamó cortésmente. Severus puso los ojos en blanco y la abrió sin esperar respuesta. El interior olía a moho, pero no a putrefacción, por suerte. Lumos. Omenum rebelio. Mirando a su alrededor, Severus vio una señal humana sobre ellos y a la izquierda. Era la única persona en la casa, y estaba seguro de que no había ningún elfo doméstico con semejante nivel de suciedad y desorden. Los dos caminaron por el pasillo, bordeando las numerosas cajas de botellas de vino vacías y contenedores de comida para llevar, hasta encontrar las escaleras, también llenas de botellas. Severus los guió arriba. La primera puerta en la parte superior era la única que habían pasado que parecía bien cuidada. No había montones de basura ni telarañas. Severus comprobó si tenía hechizos y, al no encontrar ninguno, la abrió con cautela. Era un dormitorio. Libre de moho y suciedad, pero desordenado, y claramente el de un adolescente a juzgar por la pila de libros escolares y las túnicas de Hogwarts descuidadamente dejadas en el suelo. El dormitorio de Dirk, entonces, aunque él no estaba allí. Pasaron a la siguiente habitación, donde Severus aún podía ver brillar la señal de vida humana. Era el dormitorio principal, y olía a cuerpo. Examinó la colección de botellas vacías de vino y whisky, la ropa sucia y una salpicadura reciente de vómito sobre la alfombra oriental, ya manchada. Y había un mago de mediana edad, panzón y roncando, desmayado en la cama, con la varita tirada en el suelo. Las sábanas parecían de seda, y probablemente originalmente eran blancas, pero ahora eran de un marrón amarillento irregular. Esta fue una vez una familia acomodada, ahora entregada al despilfarro, el alcohol y el abandono. Sospechaba que la madre de Dirk había sido la principal ama de casa, antes de su encarcelamiento. Se preguntó si se unió a los mortífagos para escapar del inútil y desaliñado de su marido, o si solo se había dado a la bebida en su ausencia. No había conocido bien a la pareja durante la guerra. Con un leve sonido de disgusto, Severus avanzó por el desorden y pinchó al hombre. Este gruñó en sueños. Muy molesto, Severus lo despertó con un ligero hechizo punzante. El mago gritó y rodó por el suelo con un fuerte golpe. Levántese, señor Prentice, dijo Severus arrastrando las palabras. ¿Quién anda aquí? Murmuró Prentice con la mirada perdida. Sal de mi casa, como si tuvieras alguna autoridad sobre esta propiedad, desaliñado. Podría haberte matado mientras dormías y nadie se habría dado cuenta durante semanas, dijo Severus con veneno. Severus, recuerda por qué estamos aquí. Severus, Snape. Prentice lo miró con los ojos entrecerrados. El profesor Severus Snape, corrigió. Y el director Dumbledore. Dígame, señor Prentice, ¿dónde está su hijo? No está en Hogwarts, ni me han dicho que estuviera en el expreso de Hogwarts. Ni está en su habitación. Día de blanco no es. 2 de enero. Dirk debe estar en la escuela entonces, pero no lo es. Siseó Severus furioso. Merlín odiaba tratar con borrachos, odiaba tratar con idiotas, y los idiotas borrachos eran lo peor. ¿Cuándo lo viste por última vez? Creo que ya estaba antes del Boxing Day. ¿Crees? Ya lo sé, dijo Prentice rápidamente, encogiéndose ante él. ¿A dónde habrá ido su hijo para Nochevieja, señor Prentice? Interrumpió Albus amablemente desde atrás de Severus. Ah no, se encogió de nuevo bajo la mirada de Severus. Ay, su amo. Amo a Marius Abernathy. ¿Quién vive dónde? Ah, no me importa. La encontraremos, dijo Albus con firmeza. Tiró del hombro de Severus. Con una última mirada fulminante a la patética figura del fracasado padre de Dirk, se dio la vuelta y salió. Tuvieron que dar unas vueltas con Minerva para comprobar la dirección de Abernathy en el registro civil, pero finalmente encontraron la casa grande y bien cuidada. La abuela de Marius abrió la puerta, solo para indicarles el piso de Marius en Londres. El piso también estaba vacío, pero Severus vio lo suficiente como para tener una idea bastante clara de dónde probablemente estaban Marius y Dirk. Viajaron por la Red Flu desde el piso hasta el caldero chorreante. Pregunta a Tom si está aquí, ¿quieres, Albus? Dijo Severus. Iré a ver las otras pensiones. Si tú lo dices, muchacho, respondió Albus con naturalidad. Le brillaban los ojos.
Probablemente sospechaba a dónde iba a mirar Severus. Pero maldita sea, si Derek estaba donde Severus creía que estaba, el chico no necesitaba que el director lo viera. Severus frunció el ceño y salió del pub. Se subió la capucha y se mantuvo en el alero en sombras mientras caminaba rápidamente hacia la entrada del callejón Nocturne. Pasó junto a Nsauatare, Nogin y Bonce, la dudosa botica, la Sociedad para la Reforma de las Brujas, Borgin y Burques, y finalmente entró en Talloruanemp, una tienda con un fuerte olor a incienso, con una sala de ventas mucho más pequeña de lo que debería ser. Una bruja en el mostrador levantó la vista con desinterés antes de volver a mirar su ejemplar del semanario de brujas. En la trastienda, dijo en voz baja. ¿Contraseña? Baco. Ella asintió y le indicó con un gesto que se acercara a la puerta adornada con cuentas. Él entró en un pasillo estrecho. Un joven de rostro delgado se encorvaba a mitad del pasillo. Severus lo reconoció. Un antiguo Slytherin que se había graduado hacía 2 años. ¿Pociones o has venido a meter la varita en la cámara de los secretos? Gritó con voz aburrida. Ninguno, dijo Severus con frialdad. El joven mago se enderezó como si lo hubiera alcanzado un rayo. ¿Profesor Snape? Gimió. Lo conseguí en un instante, señor Dorchester. Oh, demonios. No, a mí tampoco me alegra verte aquí. Supongo que estás malgastando tus pociones excepcionales, Newt, elaborando sustancias ilícitas para el placer de la nobleza y la perdición de los adictos, ¿no? El muchacho se encogió y asintió. Probablemente no debería ser tan duro con él. Severus había hecho lo mismo durante los 3 primeros meses fuera de Hogwarts, antes de ganarse oficialmente su lugar en los mortífagos. Era la única razón por la que conocía la contraseña, que no había cambiado en un siglo. No había necesidad, ya que los aurores nunca intentaron cerrar esta casa de mala reputación, probablemente porque siempre había alguien con suficiente jerarquía en el ministerio que la frecuentaba. Y sobornos, por supuesto. Anotado. Como ahora soy jefe de la casa Slytherin, espero que me avises cuando necesites un expediente académico para solicitar una vocación alternativa. Buscaré tu lechuza el mes que viene. Ahora bien, ¿dónde puedo encontrar a Dirk Prentice? No lo conozco. Deberías. Es un estudiante de 7º año en tu antigua casa. Pero quizá no. ¿Dónde podría encontrar a su primo Marius Abernathy? Creo que es un visitante frecuente de este establecimiento. Sacó la ampolla de hojalata sellada que guardaba en el apartamento de Marius y la tiró al suelo. La tercera cortina a la izquierda, respondió resignado. Gracias. Caminó directamente hacia la puerta y apartó la fina cortina para entrar en la habitación en penumbra. Había varios jóvenes esparcidos entre las sillas y sofás destartalados. Casi todos parecían estar atontados, sin duda durmiendo tras los efectos del exceso de alcohol y elixir para inducir la euforía, o algo más siniestro. Movió su varita para tapar a algunos, que estaban excesivamente desnudos. Finalmente, divisó a Dirk, desplomado en el borde de un sofá. Una vecina del callejón Nocturne tenía la cabeza apoyada en su regazo. No la reconoció, lo que significaba que o bien era mayor que él y usaba hechizos para mantener una apariencia lo suficientemente joven para su profesión, o bien era una esquí, lo cual auguraba un mal futuro en ese barrio. Al menos estaba lo suficientemente despierta como para mirarlo. ¿Quién eres? Preguntó adormilada. ¿Necesitamos ampliar la habitación otra vez? Pídele el dinero a esa. Señaló al otro lado de la habitación a un joven mago ricamente vestido. Severus negó con la cabeza. No soy el dueño. Levántate. Sus ojos se abrieron de par en par y se tornaron vagamente temerosos. Se incorporó rápidamente, se alisó la túnica arrugada y agarró su chal rojo. Me voy. No te había visto. No estoy aquí para hacerte daño, ni a ti ni a nadie, dijo irritado mientras se abría paso entre los cuerpos caídos. Ella dudó, insegura. Él la rozó para agarrar el hombro de Dirk, sacudiéndolo con fuerza. Despierta, idiota. Dirk permaneció inmóvil. ¿Qué se llevó? Él. Creo que solo whisky de fuego. Y un poco de hierba mugle y éxtasis. Quizá también se tomó un par de stingers antes de desmayarse. No creo que tuviera nada de euforia ni de speed mugle. Estaba completamente borracho cuando Marius sacó las chispas de locura. ¿Eres su padre? Peor aún. Soy su jefe de casa. Severus sacó su varita. Oh. Debiste haber enviado el pájaro plateado parlante. Creí que estaba alucinando. El Patronus pertenecía al director Dumbledore, corrigió. Dumbledore está aquí. El Albus Dumbledore. Es cierto que él
Silencio. Lanzó un rápido hechizo de diagnóstico para asegurarse de que el chico no se estuviera muriendo de insuficiencia hepática aguda o algo así. No era así. A falta de sus pociones habituales, salvo un bezoar que probablemente no necesitaba, conjuró primero una copa y agua para llenarla, y luego entonó Invivere, haciendo que el agua fluyera hacia la boca de Dirk y descendiera sin problemas hasta su estómago. Muchos de los efectos más tóxicos del alcohol después de la borrachera se reducían a la deshidratación. Rediréstasis. Renérvate. El cuerpo de Dirk tardó un minuto en redistribuir sus fluidos y sales lo suficiente como para despertar. Cuando por fin abrió los párpados, pareció primero confundido, luego dolido y finalmente alarmado. ¿Profesor Snape? Preguntó arrastrando las palabras. Perdiste el tren. ¿Cómo me encontraste? ¿Por qué? Eres mi estudiante y soy bueno en lo que hago. Ahora levántate. Dirk gimió, pero no se molestó en rechazarlo. Se incorporó lentamente, pero luego se encorvó hacia adelante con otro gruñido para apoyar la cabeza entre las manos. Creo que voy a vomitar. Severus notó que su acento escocés era mucho más evidente cuando estaba borracho. La mayoría de los sangre pura de Slytherin intentaban atenuar sus acentos regionales en público para ajustarse a la representante más aristocrática de los Sagrados 28. Quien actualmente estaba en Hogwarts, era, por supuesto, Augusta Selwyn, originaria de Gloucestershire. Sí, lo eres, le dijo Severus sin compasión. Pero ya lo sabías antes de empezar a beber. Vamos. Te llevaré a la enfermería. En fin, no quiero volver. Estaré aquí en 6 meses de todos modos, tú lo sabes. Yo lo sé. Yo lo sé, inesperadamente, fue la cortesana quien lo sacó de su sentimentalismo. Le dio una bofetada. Imbécil. Si hubiera sabido que seguías en Hogwarts, te habría echado del club yo misma ayer. Claro que tienes que volver. Daría mi mano por ir a Hogwarts, ¿y la vas a tirar? Cabrón privilegiado. Anda. Fuera. Fuera. Le golpeó el hombro con los puños hasta que, desesperado, Dirk se incorporó y se alejó a trompicones. En la puerta, Severus le hizo un gesto a la esquiva y le lanzó un galeón. Agarró a Dirk del bíceps y lo sacó del establecimiento sin contemplaciones, calle arriba, hasta la esquina de Nocturne y Diagon. Como era de esperar, Albus los estaba esperando allí, aparentemente admirando la vistosa decoración navideña de Dwilfit Tatting. Si compras alguna de esas túnicas, te estrangularé con ellas, le murmuró Severus. Albus se limitó a reírse entre dientes mientras los tres se aparecían de vuelta al borde de las barreras de Hogwarts. Dirk aprovechó la oportunidad para vomitar sobre la túnica de Severus.